Nos encontramos en esta tarde en las instalaciones del Grupo Nueva Vida, que en el Robados, y tenemos al director y fundador de esta misión, Antoni Carnicer. Buena tarde. Buena tarde. Queremos saber, para aquellos que no conocen aún esta misión, han visto los spots que salen a través de Gospel Lleida de la televisión, ¿cuándo comenzó esta misión y por qué? Bueno, comenzamos predicando el Evangelio en el año 87, pero todavía no era Grupo Nueva Vida. Entonces predicábamos y al mismo tiempo ofrecíamos ayuda. Poco a poco se fue añadiendo gente y llegó un momento que nos hacía falta un local y entonces pues nos tuvimos que poner un nombre y legalizarnos. Y es lo que hicimos y bueno, pues hasta la fecha. ¿Cuál fue el día en el cual se inauguró oficialmente este local y se empezó a hacer lo de las cenas? Más o menos, ¿te acuerdas del...? No me acuerdo. Pero fue el año 87 más o menos, ¿fue por ahí que comenzó todo? No, en el 87 ofrecíamos ayuda. Vale. Si alguien quería un bocadillo, con ibas y se lo comprabas, ¿no? Pues esto también se hace en la calle a cualquiera. Pero el año 88 fue cuando ya empezamos con el local, muy bien. Empezó a venir gente pidiendo un bocadillo, que tenían hambre y tal. Salíamos, les comprábamos el bocadillo, pero llegó el momento que dijimos, es mejor pues poner un horario y pusimos un horario, empezamos a dar bocadillos, fue pasando el tiempo, cada vez venía más gente. Últimamente el promedio era de 90 personas por cena, 5 días a la semana. Y después 70 desayunos. También, todos los días de la semana los bocadillos. Los desayunos. Pero ahora, después de la pandemia, pues nos encontramos que estamos otra vez rehaciendo todo esto por razones evidentes de que la pandemia ha dejado tocadas muchas congregaciones y esto pues se mantiene gracias a las iglesias y a los hermanos, ¿no? Aquí no entra otro dinero ni nada de nada, ni colaboración. Alguna vez dejamos colaborar a alguien para que oiga el Evangelio en las salidas que hacemos por la noche de los miércoles a la gente que duerme en la calle. Pero en lo demás no, todos somos creyentes. De ese tipo que llevas aquí, Antonio, ¿qué ha sido lo más duro que te ha tocado vivir? Lo más duro... Bueno, lo más duro quizá han sido desengaños. Desengaños porque a quien más quieres, más te hace sufrir. Entonces han habido desengaños. Aparte han habido también cuestiones físicas, ¿no? Ha habido quien se ha abierto las venas, nos han roto los cristales muchas veces, se han peleado entre ellos. Bueno, un día me noté aquí de pronto un plato de macarrones. Macarrones, sí. Vaya. Macarrones, y cogieron el extintor, lo tiraron contra el suelo, parecía que estaba loco este hombre. Claro, esto es bastante lógico porque estamos en un lugar donde las personas que vienen no es precisamente lo que se entiende por la flor y la nata, ¿no? Pero dentro de esto también venían gente que en otros lugares ya no los querían. Y venían a parar aquí porque aquí no les pedíamos nada. Vienes, pues vale, adelante, damos el Evangelio y damos la cena. Y así hemos estado, bueno, a todo esto ya hacía años que habíamos comprado un local para hacer reinserción, pero no pudimos hacerla por diversos factores. Y entonces lo dedicamos al ropero, porque antes el ropero también era aquí en Robador, o sea que aquí había un jaleo que no veas. Y la satisfacción más grande de esos años que ya llevas aquí, Antonio, ¿qué es lo que más satisfacción te da? Hombre, la satisfacción es saber que hay gente que ha conocido al Señor. Incluso hay uno que es pastor en Bilbao. Quiero decir que esa es una de las satisfacciones, pero otra es que veo que los hermanos pues vienen con amor hacia la gente. Vale. Pero ¿lo volverías a hacer otra vez? ¿Te arrepientes de haber hecho esto o dices no, lo volvería a hacer otra vez? No me arrepiento, pero no sé si volvería a hacerlo otra vez. Pero no me arrepiento.